Bueno, les doy la bienvenida a todos los que están escuchando el podcast y también en el canal de YouTube. En esta ocasión estoy con un grande de la investigación desde España, con el doctor Antonio García Hermoso, que ahí hay un lazo bien estrecho y agradezco eso por tener la oportunidad de conversar con él, alguien que se dedica en gran medida a la investigación en niños y adolescentes, que está desarrollando proyectos bien interesantes en relación a niños y adolescentes con la diabetes y también un experto en la materia, lo que tiene que ver lo infanto-juvenil. Así que, Doc y profe, un placer. Gracias por aceptar la invitación y si nos puede ahí también ayudar a los entrenadores y a todos los oyentes que están aquí para que nos comente un poco sobre en qué está el día de hoy, cuáles son sus intereses desde la actividad física, porque también hay algo que ahí hasta cierto punto nos une, que es como el entrenamiento funcional de alta intensidad, ¿cierto? Conocido como el CrossFit, y también esta unión sobre el interés en el ejercicio en niños. Así que, profe, gracias por estar y si nos puede contar un poco sobre en qué está hoy por hoy. En primer lugar, daros los buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende cuando nos estéis escuchando. Para mí es un placer poder charlar contigo y sobre todo de algo que me apasiona, que es la actividad física en población de niños y adolescentes, ¿no? ¿En qué ando ahora? Pues ando en muchas cosas, la verdad. En concreto, respecto a la actividad física en población escolar, estamos trabajando en un proyecto muy interesante que, si te parece, luego podemos concretar un poquito más, que es un proyecto que se denomina Diabetic One, que es un proyecto que, como su propio nombre indica, aúna la diabetes. El uno es de diabetes tipo 1 y la actividad física, ¿no? Es decir, estamos intentando responder a una pregunta de investigación que es muy compleja, que de hecho los endocrinos pediátricos que en su día me pidieron consejo o ayuda o conexión, ya me dijeron, como decimos en España, me estaba metiendo en un charco, era un tema complejo, y estamos intentando responder a la pregunta de cómo promover actividad física y ejercicio físico en una población de estudio, una población pacientes que son insulinodependientes, es decir, que o bien su páncreas no genera suficiente insulina, o bien directamente sus células beta pancreáticas no generan insulina y por lo tanto el organismo se sitúa en una situación de estrés metabólico continuo. Básicamente ese es el trabajo en el que estamos desarrollando gran parte de nuestra investigación científica, que, insisto, es bastante ambicioso, pero muy motivante para mí y, por supuesto, para el equipo de trabajo, que sin ellos sería imposible todo lo que estamos desarrollando. Tal cual. Bueno, y aquí en Chile y en gran parte del cono sur estamos como en vacaciones de verano, pero ya en marzo se vuelven los niños a clases en el ámbito escolar, ¿cierto? Y por ahí hace muy poco, o hace relativamente, el tiempo es relativo, así que hace un tiempo se publicó, ¿cierto?, el libro en relación a la promoción de la actividad física, si no me equivoco, específicamente, ¿cierto?, del ámbito escolar, donde usted es el editor y también autor ahí de un capítulo. Entonces, en ese sentido, bueno, ¿cómo ve usted al día de hoy la promoción de la actividad física en el ámbito escolar? Y no solamente, ¿cierto?, encriptada en la clase de educación física, porque en ocasiones se puede pensar que el único momento para moverse o realizar actividad física es la clase como tal de educación física, y probablemente por diferentes cuestiones, en ocasiones a lo mejor tampoco la calidad como tal de esa clase de educación física es la mejor en cuanto a lo mejor enriquecimiento motor, la intensidad, etcétera, ¿no? Porque muchas veces quizás se habla de que hay que aumentar la cantidad de horas de clases de educación física, pero no se responde primeramente si hemos mejorado la calidad. O sea, creo que la pregunta debería ser, oye, mejoremos primero la calidad y después veamos si podemos aumentar la cantidad de horas, porque si vamos a tener
una cantidad de clases de educación física toda la semana y todas son malísimas, no sé si tiene mucho sentido. Entonces, en ese sentido, creo que el libro a lo mejor atiende un poco a eso, a poder responder cómo mejorar la promoción de la actividad física en el ámbito escolar, o sea, cuando el niño está ahí con diferentes estrategias. ¿Y cómo ve en ese sentido usted al día de hoy la clase, o cómo ve usted la promoción de la actividad física dentro del ámbito escolar? Entiendo que hay muchos contextos y que esta pregunta, ¿cierto?, es bien compleja y por lo tanto se debe responder de diversas aristas, pero con todo ese conocimiento que usted tiene, ¿cómo podríamos quizás hacer un resumen de, mira, la situación hoy en día está así, estas son quizás algunas estrategias para poder llevarlo a cabo, pero también nos vamos a encontrar con algunas barreras y que quizás de esta forma podemos superarlas? Porque entiendo que a lo mejor en ocasiones el docente de educación física puede tener muchas intenciones de mejorar varias cosas, pero se topa con barreras quizás desde el aspecto burocrático de la rectoría. Entonces, entiendo que por ahí esa pregunta se debería quizás, claro, responder de diversos puntos de vista en relación al contexto en el que se encuentra, ¿no? Sí, bueno, Eugenio, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, comienzo por el inicio. Sí que en su día ya venía barruntando, venía pensando desarrollar un libro en el que aunase todas estas cuestiones que estás comentando. O sea, es decir, la práctica de actividad física en las escuelas no se rige o no se aísla totalmente a la educación física, sino que existen diferentes entornos a través de los cuales, o iniciativas a través de las cuales podemos desarrollar diferentes propuestas para promover la actividad física. Y la idea de ello era intentar aunar a los científicos más que más conocimiento tenían sobre cada tema e intentar de alguna manera resumirlo y llevarlo pues a un libro que realmente no es muy grande, se puede leer fácilmente y que creo que tiene mucha información muy relevante y sobre todo muy actual. El libro está lindo, está bonito porque a unos 16 capítulos diferentes participan más de 30 investigadores de medio mundo, literalmente, desde China hasta Estados Unidos, Canadá, por supuesto muchos investigadores de Europa, algunos de España. He intentado descentralizar un poco para intentar abordar diferentes aspectos, colegas de incluso Sudamérica, de Brasil, y abordamos temas desde la alfabetización motriz, un capítulo concreto de alfabetización motriz, porque es un concepto que está tomando mucha fuerza y sé que, Eugenio, tú eres un sabedor de ello y lo promueves como tal, porque el trabajo de fuerza muscular y la actividad física en general promueve la alfabetización motriz. Y otros aspectos muy interesantes como, por ejemplo, cómo llevar el HIIT a las clases de educación física o a la escuela, cómo podemos promover la actividad física dentro del aula, bien con descansos activos o bien con aprendizaje físicamente activo, que no deja de ser otro que desarrollar dentro de las asignaturas, materias clásicas, naturaleza, matemáticas, inglés, etcétera, actividad física. Es decir, hay estudios y grupos de investigación que están intentando desarrollar recursos para lo que estoy comentando, llevar, por ejemplo, a la naturaleza o llevar a asignaturas como las matemáticas el movimiento. Es decir, nos movemos aprendiendo. Por supuesto, tenemos otras iniciativas interesantes como es las actividades extralectivas, que le llaman ustedes allá, que aquí son actividades extraescolares. Es lo mismo exactamente, pero incluso hay en ciertos países que se está poniendo de moda o están tomando la iniciativa de comenzar la jornada escolar con ejercicio, con actividad física. Es decir, una de las iniciativas que nosotros desarrollamos precisamente en la comuna de Quinta Normal en Santiago de Chile y tuvo muchísimo éxito, el estudio Active Start. Y respecto a la educación física, bueno, muchos otros aspectos, Eugenio, que obviamente no tenemos tanto tiempo para hablar del libro porque es bastante amplio y aunamos muchos conceptos. Respecto a la educación física, pues es interesante el comentario que haces. Como se suele decir, ¿qué va antes, el huevo o la gallina, no? En este caso ocurre lo mismo. Tenemos siempre el discurso de que debemos promover más horas de educación física en la escuela. Estoy eminentemente de acuerdo, faltaría más. Si bien es cierto que
desde un concepto de salud, voy a dejarlo claro, porque la educación física no es solo promover que el niño se mueva, sino que se mueva de manera correcta, con calidad, que se socialice con otros niños, que aprenda el tema de resiliencia, de empatía, que quizás probablemente seguro hablemos después de ello, de la inteligencia emocional, ¿no? Que tanto falta nos hace en el mundo de las tecnologías. Y esto es un discurso que existe, es decir, que es la calidad de la educación física, ¿no? Nosotros desarrollamos un par de trabajos hace no mucho tiempo que se publicaron en JAMA Pediatrics, la revista JAMA Pediatrics, en British Journal of Sport Medicine, que son las dos revistas top del área de pediatría y de Sport Sciences, de ciencias del deporte, en el cual mostramos que desarrollar la condición física dentro de las clases de educación física se asocia no solo a aspectos físicos, sino también cognitivos y mentales. Es decir, que moverse con una intención de mejorar la condición física de los jóvenes dentro de las escuelas, dentro de las clases de educación física, pueden promover incluso mejoras en el aspecto cognitivo. Por lo tanto, no solo está asociado a mejorar las habilidades motrices, a que se muevan más y mejor, sino que también tiene arraigo o tiene potencia en cuanto al concepto mental. Y por lo tanto, fíjate si es interesante. Entonces, yo debo decir, hubo una iniciativa muy reciente en Dinamarca, si no me equivoco, en el que introdujeron una ley estatal en el cual promovían al menos en todas las escuelas del país, 45 minutos de actividad física. ¿Sabes lo que ocurrió, Eugenio? Que de media los niños tan solo aumentaron, lo digo de memoria, 7-8 minutos de actividad moderada vigorosa. ¿Sabes qué ha ocurrido? Que se ha promovido, pero no se ha promovido el qué se va a promover. Yo genero una iniciativa, pero me planto y digo, oye, ¿pero qué vamos a hacer con estos niños? Ese ha sido el problema. Esto siempre se lo digo a mis alumnos. Cuando barres el piso y luego pasas y lo limpias con agua y jabón, primero tienes que barrer antes de pasar el jabón, ¿verdad? Pues lo hemos hecho al revés. Hemos pasado el jabón y no hemos quitado la suciedad que tiene el piso. Entonces, esa es la reflexión que yo hago siempre, que probablemente tenemos primero que gestionar bien qué es lo que se va a impartir dentro de las clases de educación física, que trabajar un HIIT en una clase de educación física no está ligado o está lejos del trabajo de la socialidad, de aspectos emocionales, de otros aspectos transversales que, por supuestísimo, persigue la educación física. Entonces, es interesante y, por ejemplo, dentro de uno de los capítulos que precisamente hablan de la educación física, se trata sobre estos aspectos. Es cierto que la evidencia científica aún es incipiente, existen trabajos que se están desarrollando al respecto y la evidencia no es contundente, pero ojo, que no promover todos los días educación física a la semana va a implicar que los niños hagan 100 minutos de actividad moderada vigorosa, lejos de los 400 y tantos que nos está recomendando a la semana la Organización Mundial de la Salud. Si multiplicamos 60 por 7, ahí tienen ustedes las cuentas. O sea, es decir, de 100 nos estamos olvidando 300 no sé cuántos minutos que el niño tiene que hacer por su cuenta. Ese es el problema. Ese es el gran problema. Que no exista esa adherencia a la práctica de actividad física en ninguna población. O sea, es decir, ni en mayores ni en niños, por supuesto. Y, por ejemplo, yo entiendo que tras bambalinas le había dicho que todo este concepto como del entrenamiento de fuerza y demás, sí que es cierto que se toca mucho en el mundo quizás de las redes sociales, en la parte investigativa académica, pero hay algo que me llama mucho la atención en relación a lo mejor cómo uno verbaliza muchas veces conceptos que en la sociedad en ocasiones están mal entendidos. Por ejemplo, que un docente de educación física quiera promover quizá o le plantee al rector que va a realizar entrenamiento de fuerza o actividad física en la educación física de fuerza porque tiene un montón de beneficios en relación a lo que tiene que ver con muchos aspectos fisiológicos, de quizás la personalidad, entre otras cosas, ¿cierto? Pero
¿cómo ve usted el que en ocasiones conceptos que están quizás mal entendidos, por ejemplo, como esto de fuerza, se mencionen con ese nombre propiamente tal cuando a lo mejor las personas tienen un conocimiento reduccionista frente a la palabra fuerza, igual muchos kilos sobre la espalda, o que son ejercicios que se hacen a lo mejor en un gimnasio tradicional? Puede ser que a lo mejor el promover en ocasiones algunos formas de moverse deberían quizás dejar de lado, por ejemplo, el nombre de fuerza y a lo mejor hablar sobre ejercicio físico jugado o ¿cómo lo ve usted en ese sentido de cuando ese profesor de educación física, ¿cierto? Quiere impartir algo novedoso que toda la evidencia lo apoya, pero tiene esa burocracia encima a la que le tiene que prácticamente pedir permiso para poder hacer algo. Puede ser que a lo mejor en ocasiones hay que restringirse de ciertos nombres porque no suman y podrían quizás entorpecer lo que va a hacer él. Eugenio, es una buena pregunta y me parece súper pertinente porque es cierto que cuando hablamos de fuerza muscular, incluso en diferentes poblaciones, no solo en niños y adolescentes, sí que tenemos la gente tiene la preconcepción de que el trabajo de fuerza muscular es levantar pesas, ¿no? Es hacer un press de banca, un bench press o estar levantando pesas, ¿no? Y el trabajo de fuerza es mucho más allá de eso. Es cierto que en niños adolescentes la fuerza muscular está más asociado al trabajo funcional, es decir, al que sea capaz de saltar, de mantenerse en una barra durante mucho tiempo, de trepar, de empujar, de traccionar, es decir, diferentes aspectos que están ligados a la fuerza muscular, más allá del simple hecho de trabajar con una barra con una kettlebell, con una dumbbell, es decir, con material específico que para nada está contraindicado. Es cierto que para eso están profesionales especializados que, en cierta medida, ante ciertas actividades que más que sean posibles nocivas, que puedan generar algún tipo de lesión, más que eso, es simplemente para no generar movimientos que no son los correctos. Entonces es interesante promoverlo. Ahora bien, ¿por dónde quiero ir con esto? Que, por supuesto, la evidencia científica avala de que el trabajo de fuerza muscular previene lesiones si se hace de manera correcta, que se puede trabajar desde los 5 o 6 años de manera interesante y que probablemente es un concepto que yo no había pensado, que tienes razón, y que lo mismo podemos transformarlo a trabajo funcional, y el trabajo funcional no deja de ser trabajo de fuerza, porque hacer el típico juego de tomar a un compañero y llevarle en la carretilla, caminando de brazos con los pies en las manos, no deja de ser un trabajo de fuerza muscular. Entonces, podríamos transformarlo, es cierto, y probablemente llegue de mejor manera a la sociedad, porque sí que es cierto que, por desgracia, los mitos en torno a la fuerza muscular en población escolar siguen ahí. Creo que cada vez menos y gracias principalmente a lo que tú comentas, a profesores de educación física o especialistas que los están abordando, pero la sociedad no está preparada. La sociedad no está preparada. Tú vas a un gimnasio al uso de cualquier barrio, de cualquier comuna, y tú preguntas si un niño puede ir a entrenar y la respuesta es no o sí, siempre y cuando vaya con un tutor, con un responsable que se responsabilice de que ese niño pueda entrar. Incluso hay gimnasios que no permiten la entrada a menores de 16 años. Es ilógico, va en contra de la evidencia científica y de la salud. Es decir, todos tenemos derecho a la salud. Y si me estás privando tú de beneficiarme del trabajo de fortalecimiento muscular, yo creo que estamos entrando en un tema incluso ético. Pero a día de hoy en España ocurre, yo sé que en Chile ocurre, que en Sudamérica en general ocurre, que a adolescentes por debajo de los 16 y seguro 18 años no se les permite entrar dentro de un gimnasio. ¿Qué ocurre? Que no hay especialistas, no hay gente preparada para ello. Quizás ese es el siguiente tópico o tema a tratar, ¿no? Es decir, ¿estamos preparados los especialistas de educación física? En España nos llamamos educadores físico-deportivos
para prescribir ejercicio de fuerza en niños y adolescentes? Pues no todos, probablemente no todos, porque es un área de conocimiento que tiene poca vida, realmente. Hay conocimiento, pero no está tan extendido. Y yo no creo que cualquier especialista sea capaz de promover un trabajo de fortalecimiento muscular al uso para niños y adolescentes y que esté llevada de la mejor manera, ¿no?